Genial. Ahí está, profe. Buenísimo. En la clase de hoy lo que vamos a ver es, seguimos viendo derivadas, la primera parte de derivadas, y lo que vamos a ver hoy son las reglas de derivación. Es importante que yo me sepa cada una de todas estas reglas que tengo escritas acá en la hojita, porque estas reglas de derivación es como cuando yo iba a la escuela primaria y aprendía las tablas de multiplicar, o me aprendía los números. Es así de importante esto. De ahora en adelante yo voy a decir que aplicando una de estas reglas de derivación, encuentro la derivada de una nueva función. Es por eso que es tan importante aprenderme, no son tantas, no son 1, 2, 3, 4, no son tantas, hay que aprender a manejar estas reglas de derivación. Son facilitas, las vamos a usar un montón y las vamos a repetir hasta que nos cansemos. Ya después nos vamos a dar cuenta directamente que van a salir casi solas. Arrancamos con la primera regla de la derivación y esto tiene un sentido lógico que se va a ver cuando vayamos directamente a derivar usando las funciones. Ahora lo van a entender hasta por ahí nomás, yo lo sé, pero después créanme que cuando vayamos a un ejemplo numérico, ahí lo van a terminar de entender. Ténganme un poquito de paciencia. Cuando hablamos de reglas de derivación, estamos hablando de 4 cositas que yo tengo que saber que tengo que respetar cada vez que aparezca una de estas funciones. La primera dice derivada de una constante por función. Después yo le voy a sacar fotos de esto y se los voy a mandar, así que quédense tranquilos. Y siempre que yo tenga una constante, aquí llamo constante a un número. Cualquier número por una función derivado, no sé si alcanzan a ver ahí ese puntito, esa rayita que yo le hice ahí, eso significa derivada, como dijimos en la clase pasada. Entonces, la derivada de una constante por una función va a ser igual a la constante por la derivada de la función. ¿Qué quiere decir esto? Que la constante sale y lo que yo tengo que derivar es la función. Yo sé que ahora no lo entienden, cuando avancemos un poquito más van a quedar claras estas cosas. Ténganme un poquito de paciencia. La segunda de las reglas de derivación que yo tengo que saber es la de la suma algebraica, derivada de una suma algebraica de funciones. Si yo tengo una función f más o menos, una función g más o menos, un montón de funciones en el medio, más menos, una función h de x, y me está pidiendo la derivada de todo eso, lo que yo tengo que hacer es a cada una de esas funciones derivarlas. O sea, la derivada de una suma o resta de funciones es la derivada de cada una de ellas. Es como que separo en términos y voy derivando cada uno de los términos. Eso quiere decir la derivada de la suma algebraica. Y acá vienen las dos que son las más importantes y en las que generalmente se confunden. Yo quiero que en este momento presten mucha atención porque la derivada de un producto de funciones tiene una forma especial. No es que la derivada de f por g es la derivada de f por la derivada de g. Seríamos todos re felices y la historia se terminaba acá. No. La derivada de un producto de funciones, siempre que esto tenga x y esto tenga x, tiene que seguir esta regla. Repito, la derivada de un producto va a quedarme de esta manera. Va a quedar la derivada de f, o sea, la primera, por la segunda como está, sin derivar. Más la primera como está, o sea, sin derivar, por la derivada de la segunda. Vamos de vuelta. La primera era f, la segunda era g. Y me pide la derivada de esas dos cosas juntas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que respetar la regla de derivación.
La regla de derivación dice, la derivada de la primera por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. Van cambiadas las derivadas. Si aparece una división, la derivada de un cociente de funciones, me quedaría una función f arriba y una función g abajo. Y si me está pidiendo la derivada de esta división, de este cociente de funciones, la regla que yo tengo que seguir es algo muy parecida a la de arriba. Fíjense, la derivada del primero, o sea, del de arriba, por el de abajo como está, se parece mucho a la de arriba hasta ahí, ¿no? En vez de haber un más, va a haber un menos ahora. Menos el de arriba como está, que era f, por el de abajo derivado, y acá es donde todo el mundo se confunde. Ojo, dice, sobre, todo sobre, g de x al cuadrado. Acá, ojo, no va nada derivado. Es la función de abajo al cuadrado. Repetimos esto para que nos quede claro. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada de una suma algebraica es la derivada de cada uno de todos los términos de la suma algebraica. La derivada de un producto es la derivada del primero por el segundo como está, más el primero como está por la derivada del segundo. La derivada de un cociente es la derivada del primero por el segundo como está, menos el primero como está por la derivada del segundo, o el de abajo, sobre el de abajo al cuadrado. Ese es el procedimiento que yo tengo que respetar cada vez que vaya a hacer una derivada de funciones. Estas reglitas las tengo que tener a mano siempre. Una vez que yo ya tengo preparadas las reglas de derivación, acá tengo las funciones elementales derivadas. Si ustedes recuerdan la clase pasada, nosotros utilizamos la definición de derivadas y encontramos la derivada de una función que era la x al cuadrado, aplicando la definición. Y yo les dije que los matemáticos antiguos se habían dado cuenta que todas las derivadas se hacían ese proceso, que es bastante tedioso, de encontrar el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, siempre se encontraban que se repetía. Entonces dijeron, pará, no hagamos siempre lo mismo porque va a ser reaburrido, usemos reglas de derivación. Y es que se dieron cuenta de unas cuantas cositas que pasan siempre. Créanme que son siempre así. Y es esta hojita nada más la que tenemos de derivadas de funciones elementales. Y vamos a ir viendo una por una. Y yo al costado acá les puse con rojo un ejemplo numérico. Vamos a ir en orden. La primera es la derivada de una constante. Quiero que quede claro esto, por favor, a partir de este momento. Cuando yo diga constante, estoy hablando de un número, cualquiera sea él. Puede ser el número pi, puede ser el número e, puede ser 8, puede ser 90 grados, puede ser cualquier número. Cuando digo número, es número sin la variable x. Entonces, la derivada de una constante, cualquiera sea, que esté solito ese número, su derivada es 0. A partir de este momento, la derivada de una constante es 0. Fíjense el ejemplo que yo les puse acá. Si me dan una función f de x igual 8, ¿cuál es la derivada? 0. ¿Por qué 0? Porque no hay x. Al no tener x, yo considero que 8 es una constante, es un número. Y la derivada de un número solo, ojo, jorobo con esto porque es distinto a tener un número con x. Segunda regla, o segunda derivada de función elemental. Derivada de la variable x. Si yo tengo una función que se llama x, solita la x, sola, no tiene nada. Ni un cuadrado, ni un 4 adelante, no tiene nada. Está la x solita. Cada vez que me aparezca una x solita, su derivada va a ser 1. No hay que ser muy... El ejemplo es el mismo, no hay más. La derivada de x sola es 1. Vamos repitiendo entonces. La derivada de un número cualquiera es 0. La derivada de la x sola es 1. Acá a continuación tenemos la derivada de una potencia.
Esta es la que usamos nosotros el otro día. La usamos con la potencia cuadrada, ¿se acuerdan? Cuando derivamos el x al cuadrado. Bueno, pero acá está generalizado. ¿Qué significa generalizado? Que sirve para cualquier potencia. X a la n es mi función. Cuando yo la derive, voy a tener que seguir esta regla. Me va a quedar n por, o sea, la potencia bajaba, ¿se acuerdan que habíamos dicho eso? N por x a la n menos 1. O sea que se le va a restar 1 grado al exponente. El ejemplo que tengo preparado acá dice, si mi función es x a la 7, cuando yo la derive, ¿qué me va a quedar? 7 por x a la 6, o x a la sexta potencia. El exponente este baja, y a ese exponente se le resta 1. Otra de las que yo me tengo que saber de memoria es la de la raíz cuadrada. Y acá estoy hablando solamente de la raíz cuadrada. No me sirve ni para raíz cúbica, ni para raíz quinta, ni para otro tipo de raíces. Esto solamente es válido para la raíz cuadrada de x. Entonces, si yo tengo una función que se llama raíz cuadrada de x, su derivada va a ser esta. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Siempre que yo tenga raíz cuadrada, repito, solamente raíz cuadrada, después vamos a ver cómo se hacen las otras que no son raíces cuadradas, su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. Y esto me lo tengo que aprender de memoria. Acá hay dos que son facilitas, que son fáciles de entender porque son las funciones trigonométricas. Y acá aparece el seno de x. ¿Se acuerdan que el año pasado hicimos la gráfica del seno y la gráfica del coseno y la gráfica de la tangente? Que yo estaba feliz porque hacía muchos años que no lo podíamos hacer, y con ustedes pudimos lograr eso. La función seno, cuando yo la derivo, se transforma en coseno. Entonces, cada vez que me aparezca un seno y yo lo tenga que derivar, se va a transformar en un coseno de x, obvio, ¿no? Así también, cada vez que yo tenga coseno, su derivada, y acá es donde todo el mundo se equivoca, es menos seno. Este signo es extremadamente importante. La derivada del seno es coseno, la derivada del coseno es menos seno. Acá es donde se confunden porque el tema que viene después es al revés, así que atenti a no confundirse con esto. Derivada de una función exponencial. Me queda una más y ya terminamos y vamos directamente a los ejemplos numéricos. Si yo tengo una función exponencial, ¿qué significa una función exponencial? Que tengo un numerito y el exponente o la potencia es la x. A elevado a la x, cuando yo lo derivo, me va a quedar, siempre va a ser así. A la x multiplicado por el logaritmo natural de ese numerito. Fíjense el ejemplo que preparamos acá. Si yo tengo 5 a la x, cuando yo lo derivo, me va a quedar 5 a la x por el logaritmo natural de este numerito que tenía acá. Es así de fácil. Última propiedad antes de ponernos a trabajar con los cálculos. Y es la derivada de una función logaritmo. Estas son todas las que yo les voy contando, son todas las que aparecen, así que no se asusten, no vamos a usar más nosotros. Si la función es logaritmo en base a de x, cuando yo la derive, siempre va a ser así. Va a ser 1 sobre x por el logaritmo en base a de e. No se asusten, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Si yo tengo logaritmo, acá escondido hay un 10, ¿no? Logaritmo en base 10 de x va a ser su derivada 1 sobre x por el logaritmo en base 10, acá la base se repite, la base es a. Entonces acá le tengo que poner logaritmo decimal. ¿Pero de quién? De e. Y esta e es la base de los logaritmos naturales. Esto siempre va de esa manera. Siempre es 1 sobre x por el logaritmo en base, la base que se repite, del número e. Una vez que yo tengo todas esas propiedades aprendidas, estoy en condiciones de empezar a resolver los ejercicios que tengo preparados.
vamos a hacer un repaso rápido de todas las propiedades que vimos, para que no nos quede ninguna duda. Dijimos que siempre y cuando tenga una constante por una función, yo cuando derivo me queda la constante y la derivada de la función. La derivada de la suma algebraica es la derivada de cada una de ellas. La derivada del producto de una multiplicación es el primero derivado por el otro como está, más el primero como está por la derivada del segundo. Cuando tenga una división de funciones, va a ser la derivada del de arriba por el de abajo como está, menos el de arriba como está por el de abajo derivado sobre el de abajo al cuadrado sin derivar. Habíamos hablado que la derivada de una constante, o sea, un número, era directamente 0, que la derivada de la variable x es 1, que la derivada de la potencia baja la potencia y a esa potencia se le restaba 1. Habíamos hablado de la derivada de la raíz cuadrada, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Hablamos de la función seno, que su derivada era coseno. La del coseno se transforma en menos seno. La del exponencial, a a la x, es a a la x por el logaritmo natural de a. La del logaritmo, esta es la más fea, es 1 sobre x por el logaritmo en base a de e. Tranquilos porque no hay mucho más de logaritmo de lo que vimos el año pasado, no se asusten. Yo sé que digo logaritmo y es como que dijera malas palabras. Pero bueno, arranquemos con el primer ejemplo. No sé si lo alcanzan a ver ahí, y es 3x al cuadrado. Cuando yo tengo que derivar 3x al cuadrado, voy a apoyar en otra hoja, esperen un cachitín. Cuando yo tengo que derivar 3x al cuadrado, tengo que pensar que este 3 es una constante, es un número, y ese x al cuadrado es una función. Y nosotros habíamos dicho, con la primera de las propiedades, que era la constante que daba, y yo derivaba la función. Si yo tengo 3x al cuadrado, cuando yo lo derive, el 3 va a quedar. Y lo que voy a derivar es el x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x a la 1. Ni siquiera lo escribo ese 1, porque yo ya sé que me queda un exponente menos que 2, es 1. Por lo tanto, 3 por 2 son 6x. Y ahí yo ya encontré la derivada de una función que se llamaba 3x al cuadrado. ¿Qué hubiera pasado si yo tenía que hacer la derivada de esto usando la definición? Y tenía que hacer límite cuando delta x tiende a 0, de la función incrementada menos la función sin incrementar sobre el incremento de esta función. Hacía todo el lío ese que hicimos nosotros la clase pasada, y yo les aseguro que me iba a dar por resultado 6x. Hasta acá. ¿Venimos bien? Péguenme un grito. Sí. ¿Quién se perdió? Nadie. Puedo seguir entonces. Segundo ejemplo. 3 elevado a la x. 3 elevado a la x, busco dentro de todas mis propiedades algo que tenga que ver con 3 elevado a la x y está acá. Es como si fuera un a elevado a la x. Yo acá les había escrito el ejemplo de 5, ¿se acuerdan? Entonces, 3 elevado a la x, cuando yo lo derivo, me queda 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Y ahí queda. No tengo que hacer nada más. La derivada de esto me va a quedar entonces 3 elevado a la x por el logaritmo natural de 3. No lo tengo que resolver numéricamente. Queda así, porque esto va a tener infinita cantidad de cifras decimales. Queda así. 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Y ahí terminó. Ahora tengo otro ejemplo, y es e a la x. Y esta es re importante, porque esta va a aparecer de acá en adelante un montonazo de veces. Es muy parecida a la anterior, ¿no?
nada más que en vez de tener un 3, tengo una e, y e es un número. Entonces, la derivada de e a la x, siguiendo lo que yo puse arriba, va a ser e elevado a la x por el logaritmo natural de e. ¿Pero cuánto vale el logaritmo natural de e? ¿Alguien sabe? Todos están desaprobados en matemática de quinto, entonces, si no saben esto. Nayeli, vos no sabés nada de logaritmos, seguro. El logaritmo natural de e vale 1. Porque recuerden que acá abajo hay como base un número e. Entonces, e elevado a la ¿cuánto para que me quede e? 1. No hay otra opción. Lo dije bien. Lo pensaste bien. Entonces, la derivada de e a la x me vuelve a quedar e a la x. Y esto es lo más aburrido del mundo. Porque la derivada, si mi función original fue e a la x, cuando yo termino, su derivada, ¿cuál vuelve a ser? E a la x. Es más aburrido que chupar un clavo. La derivada de e a la x vuelve a ser e a la x. Más fácil no puede ser. Si se equivocan en esta derivada, estamos al horno. Acá se complicó un poquito. ¿Por qué? Y no, porque tengo logaritmo de x. Vamos a buscar dentro de todas nuestras reglas de derivación algo que tenga que ver con logaritmo. Y anda por acá arriba. Es logaritmo en base 10 tengo yo, porque no tengo nada escrito acá. Logaritmo en base 10 de x. Respetemos lo que dice arriba. Va a ser 1 sobre x. Ahí está el ejemplo, no tengo que hacerme el tonto porque ya lo vieron. Va a ser 1 sobre x por, dice la regla, el logaritmo en base a, mi base a en este caso es base 10. Entonces escribo por el logaritmo ¿de quién? Del número e. El número e es requete contra re importante. Entonces me queda 1 sobre x por el logaritmo en base 10 del número e. Y este es el resultado de esa derivada. Avancemos un poquito más con este otro logaritmo. Y es el logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural. No estoy hablando del logaritmo decimal. Estoy hablando ahora del logaritmo natural. Es una L y una N. No una IN. Es una L y una N. Cuando yo tengo que derivar esto, voy a seguir la misma regla de arriba. Entonces, sería el 1 sobre x va a quedar como está siempre. 1 sobre x por. Y acá decía la regla. El logaritmo en base a de e. Pero ¿quién es a para nosotros? Es el número e. Entonces sería el logaritmo en base e del número e. Y escribir logaritmo en base e del número e es como que yo escribiera logaritmo natural de e. Y dijimos que el logaritmo natural de e, ¿cuánto valía? 1. Por lo tanto, quiere decir que la derivada del logaritmo natural de x va a ser igual, a partir de este momento, porque esto era 1, a igual 1 sobre x. Esta se la tienen que grabar como se hicieron el tatuaje de Bhaskara, de esa manera, más o menos. La derivada del logaritmo natural, 1 sobre x. La derivada de e a la x, e a la x. Esas son las requete contra re importantes. A continuación tengo otro ejemplo preparado. Dice x más x a la cuarta. X más x a la cuarta, yo tengo que ver dentro de todas las opciones que yo tenía, que habíamos estado viendo hoy temprano, cuál es la que se asemeja a esto, qué propiedad podría llegar a usar. Y yo estoy apuntando a esta, me parece, a la de la suma algebraica. No sé si la alcanzan a ver ahí. ¿Por qué digo suma algebraica? Y porque si yo separo en términos, tengo dos cositas. Una es x y otra es x a la cuarta. Entonces su derivada, cuando yo digo derivada le pongo f con el palito arriba. La derivada de esta función es, ¿cuál es la derivada de x? Wow, busco dentro de todas mis teorías y ahí tengo que la derivada de x valía 1 directamente. Entonces, la derivada de x fue 1. Más. Ahora tengo que derivar x a la cuarta.
Eso es como si fuera una x a la n, o x a alguna potencia. ¿Y qué hacíamos? Bajaba la potencia y a esa potencia le restaba 1. Entonces, acá me va a quedar 4 por x, ya no más a la 4, sino va a ser 4 por x al cubo. Y ahí acabo de encontrar la derivada de esa parte. Hasta acá, ¿venimos bien? Necesito que me den alguna señal de vida y que me cuenten cómo venimos. Bien. Hasta ahora bien. 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 Ahora bien, profe. Hasta ahora bien, qué bueno. Ahora van a tener que empezar a hablar ustedes. Hasta acá hablé yo, ahora van a hablar ustedes. Tengo acá otro ejemplo. Dice f de x igual menos 5x sexta más 3x cubo menos 2x más 1. Esta les cuento que es una suma algebraica, ¿no? Sería la derivada de este, la derivada de este, la derivada de este y la derivada del último. Sí. En base a lo que vimos, ¿cuál sería la derivada de esta función? Hay que comenzar con 5x al... A la sexta, sí. Profe, ¿no había una que nos permitía derivar varios términos a la vez? Sí, es esta, Estaba en la primera hoja. la de la suma algebraica. Sí. esa. Y eso quiere decir que tenés que derivar cada uno de los términos. Prefiero derivarlos por separado. Claro, es que así se hace. Ah, claro. ¿Cuál es la derivada de menos 5x sexta? Es menos 6... menos 6x. No. Menos 5 por 5x a la Ay, 5. casi. Casi. Menos 5 por 6 a la quinta. Perfecto, muy bien, Victoria. Entrecortada y todo, pero salió. Era así, chicos. El menos 5 queda. Recuerden que la constante siempre queda. Y ahora ese 6 baja y la x ya no va a estar más a la sexta, sino que va a estar a la quinta. En otro paso yo puedo poner, ya cuando esté muy canchero, menos 30 x a la quinta. Ese va a ser como mi resultado final. Una vez que yo ya entendí eso, puedo hacer la siguiente. ¿Cuál va a ser la derivada de 3x al cubo? 3 por 3x al cuadrado. Muy bien, Gregorio. 3 por 3x al cuadrado. O sea que yo puedo poner acá 9x al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cuál sería la derivada, atente acá, de menos 2x? 2 por una x, que te daría 2x de nuevo. No. Diga que sí. No. Ya. ¿Cuál es la Menos derivada de 2x x? a la menos 1. No. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Entonces, el menos 2 lo voy a dejar. Y ahora derivo la x solita. Y dijimos que la x solita, ¿cuánto era? 1. Entonces, ¿qué me queda? 1. Menos 2. Ay, Ah, Nayeli, 1 por 2 es 2. bueno. Por último, tengo que derivar el 1. ¿Cuál es la Sí, derivada no. de Da 0. Perfecto. Y acá ni siquiera lo escribo. ¿Por qué este 1 fue 0 su derivada? ¿Y por qué este 2 no fue 0 su derivada? Y acá está la explicación. La derivada de este 1 fue 0 porque no está acompañado de la x. Es una constante sola. La derivada de este 2x fue 2 por 1 porque este 2 está acompañado de la x. Es como que el 2 queda y derivo la x. Es todo lo que estuvimos haciendo en los pasos anteriores. Y este es el resultado del primer ejemplo.
cada uno derivado. La derivada de menos 5x sexta menos 30x quinta. Recuerden, ese bajó, multiplicó al de acá, me quedó menos 30, y este ya no es más 6, ahora se transformó en 5. 3x cubo, 3 por 3, 9. Y este ya no me queda al cubo, sino que me queda al cuadrado. Menos 2x es menos 2 por 1, entonces me queda menos 2. Y la derivada de 1 solito es 0, ni siquiera lo escribo. Vamos acá con otro ejemplo. Tengo, segundo ejemplo, derivada de 2x al cubo menos logaritmo natural de x. Su derivada, entonces, va a ser, escucho. 6x al cuadrado. Muy bien, 6x al cuadrado, menos. 1 Y sobre ahora tengo que x. buscar dentro de todas estas, ¿cuál es la del logaritmo? Ya la tenemos preparada. La del logaritmo, yo les había dicho que me quedaba como 1 sobre x. 1 1 sobre sobre x. Perfecto, no tengo que pensarlo ni siquiera, porque esas son automáticas. Cada vez que yo tenga el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Ok. Y ahí terminó la historia. Venimos bien, venimos bien. Punto 3 tengo preparado. F de x es igual a raíz de x más 1 sobre raíz de x. Wow. Se empezaron a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque tengo una suma, y ahí no habría problema, tendré que derivar esto, y por otro lado derivar esta otra cosa, el segundo término. Sí. Bien. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Nosotros habíamos dicho que la derivada de raíz cuadrada de x era 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Entonces, esto ya lo tengo solucionado. Es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x más. Y ahora, lamento comunicarles que 1 sobre raíz de x se acaba de transformar en una hermosa división. No. Y sí, ¿no No. ves ahí arriba y ahí abajo esta terrible No, división? no sé qué está bien. Vamos a aplicar la regla de la división. Va a ser, repito, la derivada del de arriba por el de abajo como está, menos el de arriba como está por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Entonces, usando este machete, que lo vamos a dejar acá cerquita, dice, veamos, el de arriba para nosotros es 1, el de abajo para nosotros es raíz de x. Ahí se ve todo junto. Entonces, si yo tengo que derivar esto, me va a quedar la derivada del de arriba, me dice. ¿Cuál es la derivada del de arriba? 0. 0. Muy bien, Nayeli. 0 porque me dijo el de abajo como está. El de abajo como está significa, en este caso, raíz cuadrada de x.